Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenido a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en esta sesión académica del Diplomado en Derecho de Familia, Violencia Familiar, Feminicidio y las últimas modificatorias a la Ley 30364. El día de hoy nuevamente tenemos la grata presencia de la doctora Barenka Patricia Correa Pérez, quien nos va a acompañar analizando un tema bastante interesante como es el proceso de tenencia y todos los aspectos que tiene este bonito tema. La doctora Barenka Patricia Correa Pérez ya ha estado presente dentro de una sesión académica y sabemos de su expertise. Entonces, apreciada profesora, le traslado los agradecimientos de nuestro señor decano de la orden, el doctor Alfredo Álvarez, y de nuestro coordinador, el doctor Uriel Astete, quien día a día vienen dando verificación a las actividades académicas del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. La doctora Barenka Patricia es abogada, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente está cursando el doctorando en Derecho con especialización en Derecho Penal, Derecho de Familia, contrataciones con el Estado y crimen organizado. Se desempeña como catedrática de la Escuela Técnica Policial de la ciudad de Tarapoto y es socia fundadora del estudio jurídico Correa Consultores y Abogados. El día de hoy, como bien lo hemos mencionado, corresponde analizar una vez más el tema de la tenencia y tenencia compartida. Buenas noches, apreciada profesora. Le cedemos la sala del Zoom para que pueda iniciar con su disertación, agradeciéndole nuevamente que está presente en el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, alumnos. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, adiós por permitirme estar nuevamente con ustedes, con vida y con salud, para poder disertar una clase académica con ustedes bajo los estándares que ustedes, pues, están exigiendo. Y agradecer también al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación y por la consideración para poder pertenecer al staff de docentes y poder compartir ustedes otro momento especial. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es el tema de la tenencia. Yo creo que muchas de las personas que nos encontramos acá sabemos que la institución del tema de la patria potestad quizás pues resulte siendo la más importante dentro de todas las instituciones que se ubican en el derecho de familia, del deber de derechos de los padres, de alimentar, de educar y de dar seguridad a los hijos, tal como lo consigna pues en nuestra Constitución peruana del año 1993, en su artículo 6, o el deber de los derechos de los padres, de cuidar la persona, los bienes de los hijos, menores en este caso, como lo refrenda en nuestro artículo 418 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Ahora, bien, tratándose también de hijos matrimoniales, el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres en igualdad de condiciones, mientras que si se trata de hijos extramatrimoniales, entonces el legislador alcanza al juzgador pues elementos referenciales para poder conceder patria potestad a uno o a otro. En el caso que los padres extramatrimoniales no vivan juntos, criterios como el de reconocimiento del hijo, lo que nos lleva a inferir por contrario sensu que los padres que lo son por declaración judicial no ejercerán la patria potestad, ¿verdad? Otros elementos están referidos pues a la edad, el sexo de los menores. Sin embargo, resulta siendo trascendental que para conceder el ejercicio de la patria potestad y en particular la tenencia, el principio del interés superior del niño o adolescente. Eso es lo que equivale en este caso. Ahora, la patria potestad encierra una serie de atributos muy bien definidos por nuestro artículo 74 de nuestro Código de los Niños y Adolescentes, que ha venido a ser modificado la norma contenido en el artículo 423 de nuestro Código Civil, atributos de cómo velar para el desarrollo legal, proveer el sostenimiento, la educación, dirigir el proceso educativo y la capacitación para el trabajo conforme a la vocación y actitudes, darles buenos ejemplos de vida, ¿no? Y corregirlos moderadamente, y cuando su acción no bastase o no podrán concurrir, pues a las autoridades competentes. Asimismo, la pregunta del millón es, doctora, pero
cómo va el tema, si bien hemos empezado hablando del tema de patria potestad, pero cómo vamos con el tema de la tenencia, qué hacer, qué criterios se deben de ver, cómo empezar la historia de la tenencia, cuál es el origen, y entre ellos. Saben muy bien ustedes, todos los estudiantes de Derecho, los abogados, el significado de la tenencia. Refiere la ley que la patria potestad concede como atributo de los padres el derecho de tener a sus hijos, ¿verdad? De nombre, de tenencia, término que no resulta muy propio en el derecho de familia, ojo, pero más bien alude a tener consigo algo, como una suerte de pertenencia, ¿no? Quizás el término de tenencia puede ubicarse mejor en el mejor plano de las cosas, tal como lo encontramos en algunos diccionarios que cuando aluden pues al tema de la tenencia refieren posesión, ¿verdad? Tenencia de alguna cosa, o empero el derecho de los infantes termina aplicando como atributo de los padres respecto de sus hijos, ¿ok? En la medida pues de que cada uno de los padres quieren tener a sus hijos consigo, ojo. Ahora, hay que traducir el término de la tenencia en la convivencia de los padres con los hijos, una relación fáctica que sirva de base para el ejercicio de los demás derechos, el cumplimiento de los deberes. ¿Y qué significa la vida en común? El vivir bajo un mismo techo está relacionado personalmente tanto entre padres, tanto entre hijos, que va a constituir la base que operan los demás tributos, el tema de la patria potestad, ¿verdad? Si bien el padre o la madre no ejerce la llamada tenencia, ¿cómo podría estar al frente del proceso educativo? ¿Cómo puede representarlo legalmente? ¿O cómo podría ejercer una corrección moderada? Solo para mencionar algunos de los atributos pues, que confiere el tema de la patria potestad, ¿verdad? Creemos que ha llegado pues el momento de ir pensando en otro término que se adecue más al concepto. Y cuando digo creemos, no solamente me refiero a mí mismo, sino a muchos colegas que tributan base el tema del derecho que debería de adecuarse y tener un mejor término, el término del concepto de la relación personal que debe de existir entre un padre y un hijo. Quizás cambiando pues el término tenencia por el derecho de mantener una relación personal con sus hijos, un término más amplio en el cual se incluye una convivencia, pero también la corresponsabilidad entre ambos padres, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la tenencia como el derecho exclusivo de la patria potestad, no puede extenderse a terceros. Bien lo saben, ¿verdad? Aun cuando se traten de familiares del menor. Pero si fuese el caso de darse la situación en que el infante no vive con sus padres o se encuentra en el poder de un tercero, pues bien, ese tercero cuidará al menor provisionalmente en tanto se dilucide la situación del niño o del adolescente. Y así estará actuando como guardador o tutor provisional con deberes, con derechos propios de esas instituciones que nos infiere pues nuestro código, ¿no? Entonces, esta institución llamada guarda tiene la característica, la transitoriedad de cuidar al menor hasta que venga un pronunciamiento definitivo con respecto a este pronunciamiento, que puede ser el conceder la tenencia al padre o a la madre, o ahora con la legislación vigente, conceder la tenencia compartida a favor de ambos. O en defecto de ellos, conceder el ejercicio de la tutoría a un tercero, como es el supuesto pues, de nuestro artículo 340 de nuestro Código Civil. A propósito, pues, de los efectos del divorcio por causal, a la que se le otorga la facultad, pues, para que no entregue el hijo a ninguno de los padres, sino por convenir a los intereses del menor. Y entonces el niño será guardado por un tercero, que puede ser un familiar o no. El ingreso de ese puede estar también el menor a un programa de adopciones, dependiendo si A o B se encuentra en peligro o en estado de abandono. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que serían las reglas para establecer una tenencia cuando los padres ya no hacen vida común? ¿O cómo es que nosotros podremos saber que esos tipos de procesos en los juzgados de familia, en los juzgados especializados de familia, puedan establecer o tienen estas reglas que han establecido para poder obtener la tenencia, muy aparte de nuestro Código Civil?
hasta lo que llevamos ahora con la historia que tenemos, ha quedado claro que el derecho recíproco de los padres e hijos sobre la tenencia es un tema de discusión de tenencia hasta la actualidad. Su regulación para poder dilucidar pues, el tema vía conciliación o vía pronunciamiento judicial solo se va a presentar cuando los padres ya no vivan juntos, en primer lugar. Pues si aún lo estuvieran haciendo, entonces la tenencia es compartida entre ambos padres en igualdad de condiciones. Nuestro código de niño y adolescente pues regula en el capítulo 2 del título 1 de este libro tercero todo lo concerniente a la tenencia de los hijos, respecto de que los padres desavenidos que ya no viven juntos, así nuestro artículo 81, que como ya lo hemos dejado establecido, ha sido modificado pues por la ley 26.9 para incorporar el concepto de la tenencia compartida en casos de padres desavenidos, que ya no viven juntos. Ahora, ese artículo se pone en caso que los padres están separados de hecho, entonces la tenencia se determina de común acuerdo entre ellos. Ojo, tomando el parecer del hijo y de no existir un acuerdo, que es lo más corriente, entonces el juez decidirá teniendo en cuenta lo siguiente. 1, el hijo deberá permanecer con el progenitor con el que convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si son dos padres que han estado viviendo aproximadamente 20 años juntos, tienen hijos de distintas edades, ¿no? Que dentro de las cuales tienen hijos de 5 años, de 10 años, de 15 años, 3 menores de edad. Ahora, ni bien se separan, inmediatamente empieza la guerra de quién va a tener la tenencia de los hijos, ¿no? Entonces empiezan las denuncias por violencia familiar, que normalmente sucede, ojo, ya lo voy a explicar más adelante, las demandas por tenencia, las demandas de alimento, las demandas de régimen de visita, etc. ¿Cómo poder ver el tema de que aquí poder otorgarle con el papá que ha vivido más tiempo? Se supone que recién se acaban de separar y recién se va a poder ver con quién está el menor, y todos esos años de toda la vida de esos menores han estado viviendo con los papás juntos. Ojo, he ahí que el juez interviene junto con el representante del Ministerio Público de Familia, el encargado del fiscal de familia, de preguntar a los menores quién es el papá más preocupado, quién es el papá, quién le prepara el desayuno, quién le acompaña en las tareas, quién le lleva a hacer datos de recreación, quién es el que le corrige, quién es el que le pega, quién es el que insulta, lo humilla. De repente han visto algún acto de violencia entre la familia, cómo han convivido con sus papás, extrañan o no extrañan a sus papás, cómo quieren hacer, quieren vivir juntos con ellos, quieren vivir unos días con su papá, otros días con la mamá, cómo se sentirían ellos. Hay que tener en cuenta que la declaración, que si bien es cierto son menores de edad, son considerados al 100% por el padre, por el juez de familia, para poder otorgar la tenencia, a excepción que se demuestre pues, que el menor corra peligro, ¿no? O que realmente no se acredite una buena educación, o que el niño pueda correr un futuro peligro al lado de la persona que podría ejercer la tenencia. Hay que tenerlo en cuenta. 2, lo que normalmente cuando vienen mis clientes y me dicen, ¿sabes qué, doctora? Yo ya me quiero separar de mi pareja. Ah, sí, perfecto, listo. ¿Qué deseas hacer? Quiero la tenencia de mi hijo. Perfecto. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 2 años. Y yo, olvídate, le digo. Definitivamente, por lo menos aquí en Arkansas Martín, yo estoy seguro que a nivel nacional son esos criterios que se toman en todos los lugares de familia. La mayoría de jueces menores de 3 años no entregan la patria potestad a los padres o al papá en este caso, sino a la mamá, por el tema de los cuidados, de los tratamientos, que el menor desea estar pegado a la mamá, a excepción, nuevamente, claramente indico, de que se demuestre pues que el menor corra o peligro de vida con la mamá, o no esté bien cuidado, y entre otros elementos objetivos que se puedan analizar en el proceso judicial, ¿no? Eso es lo que yo siempre recomiendo. Digo, pucha, ¿por qué mejor no esperas a que el niño cumpla 5 años, 6 años, y
lo que podríamos hacer es de repente una tenencia compartida o un régimen de visita amplio para que tú puedas seguir accediendo con tu hijo, etc. Porque ya sabemos que la mentalidad de los jueces siempre tienen esos criterios y criterios que también los avala justamente o la ley correspondiente que les he mencionado, la ley 26.9, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Indicarle al cliente la verdad, decirle justamente, ¿sabes qué? No, hay que esperar un poco más o hay que demostrar el criterio que el juez tiene que está muy equivocado y que realmente ese menor corre peligro con él, ¿verdad? Un tercer criterio es el tema de que para que él no tenga la tenencia o la custodia del niño o adolescente deberá señalar un régimen de visitas. Régimen de visitas que muchas veces en los juzgados las dan de manera amplia. Ahora últimamente, viendo la desavenencia y viendo los últimos inconvenientes que hay con el tema del régimen de visitas de manera amplia, ya se está empezando a tener más consolidado el tema de régimen de visitas para los papás que llegan a un tema de conciliación o un tema de, bueno, una sentencia judicial. ¿Por qué digo yo esto del tema de régimen de visitas, temas amplios? Es justamente porque muchos papás aprovechaban que supuestamente tenían régimen de visitas amplios y se iban a la medianoche a tocar fuerte la puerta. Quiero visitar a mi hijo. Oye, pero tu hijito está descansando, ¿no? No, pero yo tengo régimen de visitas amplio. Le digo, ¿pero qué vas a hacer con tu hijo dormido? No, aunque sea, yo lo quiero ver. Ha sucedido casos, y lo he tenido, dentro de las cuales los papás terminaban con denuncias de violencia familiar, violencia psicológica, porque el papá tenía régimen de visitas amplio y llegaba a la hora que quería, pensaba que el niño de repente le iba a esperar hasta tarde, y eso no puede ser, ¿no? Automáticamente se cambió la variación de régimen de visitas con el juzgado correspondiente que dictó el régimen de visitas o una nueva demanda por variación de régimen de visitas. Eso es lo que se hace normalmente, por la cual yo siempre estoy en contra con el tema del régimen de visitas en amplio. Tú le puedes dar toda la amplitud que tú quieres, pero siempre poniéndole un límite, ¿verdad? O a la otra parte en este caso. ¿Sabes qué? Perfecto, quieres visitar a tu hijo, visítalos, excelente. La otra parte tiene la tenencia, a ti te corresponde el régimen de visitas, pero hay un límite para cada uno, ¿no? Voy a reiterar un concepto ya mencionado de que esos criterios pues consignados en nuestro artículo 84 de nuestro código, tanto de niños y adolescentes, no son de faltar cumplimiento, ojo, sino que constituyen pues elementos de juicio para resolver una situación y deben necesariamente conjugarse con el interés superior del niño o del adolescente. Lo que implica pues supeditar intereses de que los padres a los del infante, en tanto que la solución se proponga, debe de responder principalmente a los intereses de los hijos. Doctora, pero en este caso, yo tengo un casito que ambos quieren tenencia compartida. Ambos quieren tener a los hijos. Hay que tener en cuenta que de conformidad a la ley 29.26.9, promulgada el 16 de octubre del 2008, se faculta al juez que conoce un caso de tenencia para expedir resolución concediendo una tenencia compartida. Sin embargo, la referida ley se ha limitado a modificar los artículos 81 y 84 de nuestro Código de los Niños y Adolescentes, sin aportar ningún elemento, ningún criterio sobre los cuales va a operar esa tenencia compartida. Institución que ya pues, que es de aplicación en otros países, trataremos de aproximarnos a lo que podría significar una tenencia compartida, por ejemplo, como la de Argentina. Lo vamos a mencionar. Con respecto al tema de la tenencia, ya hemos dado nuestro parecer muchas veces, y muchos de los colegas, muchos de los autores con temas de derecho de familia, de que se trata pues un derecho de los padres y que puede resumirse en el hecho de que el padre o la madre que ejerza la tenencia del hijo implica pues que conviva con ellos. Que esa relación fáctica que se da entre sus padres y los hijos permite el ejercicio pues de otros atributos de patria potestad. En conclusión, tenencia significará que los padres o el padre o la madre que tengan al hijo en su compañía. Ojo, ahora bien,
En lo que se refiere al término de compartir, pues significa repartir, dividir una cosa con otro, compartir una cantidad con otra persona o a fin de ello para el tema que nos ocupa. Dividir el tiempo de convivencia con el hijo entre ambas partes, ¿verdad? Ahora, si no se logra completar o al señalar que los padres no pueden ponerse de acuerdo, los niños deben de pasar igual periodo de tiempo con cada padre. Simplemente no logran alcanzar un acuerdo directamente o a través de la mediación, los jueces toman ese tipo de decisiones por ellos. Entonces, eso no implica que las autoridades tengan el derecho para decidir, pues, respecto al tiempo de los niños. Ojo, para que cada niño permanezca con cada uno de los padres, sino que el modo que se distribuya el tiempo entre ellos bajo la regla, pues, del 50-50. Entonces, nos hemos aproximado por la etimología de los términos a una primera definición, lo que sería la tenencia compartida. Sin embargo, creo desde mi punto de vista que el concepto es algo mucho más que eso. Ahora, quien ejerza la tenencia no solo goza pues el derecho de vivir con el hijo, sino también pues que ejerce los demás atributos que confiere la patria potestad, tales como dirigir su proceso educativo, generalmente pues viene a ser el representante legal del menor en los centros de estudios, ¿verdad? La guía de sus relaciones con terceras personas, incluso gobernar las comunicaciones de los menores, en la mayoría de los casos pues viene a ser el único representante legal, pues el hecho de tenerlo en su compañía permite ello, los corrija moderadamente, aprovecha de los servicios de los hijos en cuanto ello no atente contra la salud y en su proceso educativo. Administra los bienes del menor, en caso de que los tuviera, ojo, en cuanto al usufructo legal, si bien es un derecho que ambos padres tienen al menor consigo, pues gobierna estos frutos, pero esos atributos también y otros que aparentemente son de los dos padres, entre comillas, en los hechos son ejercidos pues en exclusividad por el padre o por la madre que goza de la tenencia, ¿verdad? Entonces, cuando se alude a la tenencia compartida, una primera aproximación a lo que podría entenderse como tal, no solo pues es distribuir el tiempo, ¿no? de convivencia con el menor por ambos padres, sino también de distribuir todas esas facultades pues mencionadas a favor de ambos padres. Hay clientes o muchos abogados que en vez de ver el beneficio de los niños y que saben que una posible preguntas, cuestionamientos parte del juez o del representante del Ministerio Público, saben que los hijos podrían decir que quieren vivir con los dos, muchos de ellos no aceptan el tema de la tenencia compartida. ¿Por qué motivo? Porque la mamá lo que más le importa es tener a los hijos para una retribución económica. Porque cuando uno tiene la patria potestad, dicho sea de paso, tiene que la otra parte pasarle la pensión económica, ¿verdad? La pensión de alimentos. Si ambos padres tienen la patria potestad, automáticamente la pensión de alimentos ya no existe. Cada uno corre por su propia cuenta los gastos del menor con el tiempo con el que está, ¿verdad? Muchos de los abogados deciden pues irse a la guerra, no piensan en el beneficio de los menores y dicen, listo, perfecto. Que ambos padres decidan, si no deciden, nosotros decidimos, de lo que dicen normalmente los abogados. Ahora, si bien es cierto, creo que igualmente no se agota justamente en esa parte del tema de la tenencia compartida, por ejemplo, en el caso de los permisos de viaje de los menores. Como ya sabemos, en los artículos 111 y 112 del Código de Niños y Adolescentes, ambos padres tienen que conceder cuando se trate de viaje al extranjero y uno solo cuando se trate de viajes dentro de la República, ¿verdad? Estas autorizaciones que pues constituyen un elemento de confrontación entre los padres cuando aquel no vive con el hijo. Desea viajar fuera del país, pero para ello pues tendrá que vencer la férrea posición o la oposición del otro padre que ejerce la tenencia, ¿verdad? Pues bien, en un régimen de visita o en un régimen de tenencia compartida, en este caso,
la norma sobre autorización de viaje dentro de la República pasa solamente con la autorización de uno de ellos. O sea, si uno de ellos decide, listo, se lo lleva. Caso Acuña, ¿no? Caso Richard Acuña, que salió a denunciar la ex madre o la ex esposa y la madre de su primera hija, indicando de que supuestamente le llevaba un fin de semana a la casa a pasar con los padres, con los abuelos, y la hija no llegaba. Llamaba al señor Acuña 12 de la noche, el día siguiente amaneció y no contestaba. Y dándose con la sorpresa que su hija pues le habían llevado a Punta Cana, si más no recuerdo el lugar, y a otro lugar. Y le he dicho, oye, está bien que tú seas el papá, está bien que yo tenga la tenencia y que tú tengas el tema del régimen de visitas muy amplia, perfecto, pero no tienes que pasar sobre mí para que le puedas llevar a mi hija y sacarla fuera de la zona o llevarla a otro distrito, a otra ciudad. Me tienes que coordinar conmigo, cosa que no sucede en todas las situaciones. Es por eso que se crean pues, los ámbitos legales y los problemas que actualmente caen bajo esos temas que ya lo conocemos y hemos escuchado, como es el caso de la cuña y la ex esposa, ¿verdad? Ahora, a partir de ese ejemplo, entendemos que la tenencia compartida pues ha sido ideada por los legisladores e incorporada a nuestra legislación teniendo en cuenta no tanto los legítimos y los justos intereses de los padres, sino más bien el interés superior del niño y adolescente, ¿no? Recogidos pues en la Convención de los Derechos del Niño, en nuestro verso del artículo del preliminar de dicho Código Civil, principios que deberán responder a una pregunta elemental. Si el menor se encuentra inserto en una confrontación tenida por los padres, ¿cuál sería el derrotero a seguir por la autoridad que está conociendo este problema? La pregunta que normalmente se hace. La respuesta a esa pregunta tendría pues que estar inspirada en los propios intereses de los padres. Entonces, aquí, más que detenerse a analizar las motivaciones, las razones o intereses de los padres, la autoridad que conoce tal enfrentamiento tiene que resolver por lo que resulta lo más adecuado, lo más conveniente a los intereses del niño o del adolescente. Principio que incluso llevaría a no tener en cuenta una norma positiva que regula la situación del menor para dar preferencia al interés superior del niño o del adolescente. Y ello por cuanto la norma positiva pues terminaría oponiéndose a ese interés, como es el caso, pues, por ejemplo, de la discusión de la tenencia del menor, en donde se ven enfrentados los padres biológicos, argumentando su calidad de padres, piden el ejercicio de la patria potestad de la misma institución, etcétera, pero, por ende, deben tener una compañía del menor. No fortalecen eso. Sin embargo, en áreas de interés superior, se decide, digamos que si en este caso la abuela decide tener la tenencia y los otros padres no logran desarrollar o no logran llegar a un compromiso de acuerdo para el bienestar del menor, la abuela es la que va a continuar con la tenencia y eso lo va a poder ver pues después especializado de familia. Como es de verse, pues hay una resolución de casación 4710-2006 SICA, justamente ahí hablan acerca de la tenencia a los abuelos. Ahora, doctora, ¿hay dificultades para la aplicación de la tenencia compartida? ¿Qué es lo que usted me indica? ¿Cómo poder sobrellevar eso? Sobre el particular, jóvenes, hay que tener en cuenta que no va a ser fácil aplicar en nuestro país esta régimen, para empezar, debido pues que la situación a que se encuentren los padres generalmente son muy diferentes. Todos deciden empezar el proceso de la tenencia porque ya no llegas a tener una buena relación, una buena conversación con la otra parte, es porque ya agotaste todas las vías, ¿verdad? En todo orden de cosas, partiendo desde la misma situación económica en que se encuentran, en la que uno de ellos pueda tener las comodidades del caso, pero se ve mucho en ese tema, mientras que el otro no goza de esas posibilidades. Ello puede ser pues, a una relación, a una vivienda, al entorno familiar, a la cercanía o la lejanía del centro escolar.
en el tema de la tenencia e incluso la compartida, no debe de pasar desapercibido por la autoridad que conoce el caso, lo que se ha venido en denominar el síndrome de alienación parental. ¿Por qué? Porque se supone que el padre o la madre que vive un tiempo con el niño trata de indisponer a ese con el otro padre o la madre, influenciándolo, ¿verdad? Y haciendo aparecer al otro como el que pone todos los obstáculos para ver la felicidad del menor, presentando la figura materna o la figura paterna, pues que no vive con el niño como el responsable de toda esa situación. Por lo tanto, son muchas los pendientes por resolver para que se comience a otorgar una tenencia compartida. Hay que ver. Cada vez que un cliente viene a pedirme, doctora, yo quiero la tenencia de mi hijo, de mi hija, en ese caso, yo siempre les hago sus preguntas. Señor, ¿usted en qué trabaja? ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuánto gana? Y a veces por temor no me quieren decir cuánto gana porque piensan que yo les voy a cobrar el doble de acuerdo a la profesión. Y al toque les hago la chiquitita. Espérame, yo necesito que tú me digas la verdad, cuánto ganas y a qué te dedicas. No por el tema que te voy a cobrar caro, no quiero que desconfíes, sino por el tema de saber si estás en las posibilidades económicas, si tienes la estabilidad para poder tener la tenencia de tu menor. Y me dicen, doctora, sí, yo soy ingeniero, actualmente gano 5.000 soles, perfecto. ¿Y a qué se dedica la otra parte? En este caso, la madre, ¿no? Eres profesora, ella gana un aproximado de 3.000 soles, entonces yo me percato si tiene la posibilidad económica, ¿verdad? Ahora, ojo, que la otra parte gane menos no significa que no tenga estabilidad económica, no, sino que ambos padres se encuentran todavía en la altura de poder demostrar que ambos le pueden dar una calidad de vida con sus hijos con su estabilidad económica. La siguiente pregunta que yo les hago es, perfecto, dime, actualmente, desde que tú te separaste, ¿dónde vives? ¿Es una casa propia? ¿Es una casa alquilada? Doctora, yo vivo en un cuarto. Perfecto, le digo. Lo primero que vamos a hacer es que te tienes que mudar. Y todos, ¿pero por qué, doctora? Porque el día que yo solicite la tenencia, lo primero que va a revisar el asistente social es en qué condiciones vas a tener a los hijos, ¿verdad? Si cada uno, si en ese caso es más de un hijo, que cada hijo tenga su propio lugar, su propio entorno de espacio donde va a poder ser el mismo niño, donde pueda vivir tranquilo, su propio cuarto, su propia privacidad. Sí, doctora, yo puedo hacer eso. Perfecto, tiene que tener su lugar de recreación. Eso es lo que yo siempre les indico. Si ellos no van a estar en la posibilidad de demostrarme a mí como abogada para poder ganar el caso y poder decir, ¿sabes qué, señor magistrado? Mi patrocinado tiene todas las condiciones, tiene toda la estabilidad económica, tiene la estabilidad para poder darles a sus hijos en temas de vivienda. Si el cliente no me la da, entonces, ¿cómo yo le voy a convencer al juez? ¿Cómo yo le voy a decir, sí, señor magistrado, es así? No, ¿verdad? Y lo primero que le hago es buscarles espacio, cambiarles inmediatamente y decir, ¿sabes qué? En este caso sí me había funcionado un padre que sí tenía las condiciones de poder alquilar su mini departamento. Recuerdo que se alquiló un mini departamento por querer la tenencia de su hijo, tanto era el amor a sus hijos que se sacrificó y dijo, mis hijitos tienen piscina, tienen una cancha para jugar, tienen cada uno su cuarto, tienen todo el espacio, el asistente social revisó y definitivamente tenía todo. Le quería justo el tema de la tenencia compartida, recuerdo, un ingeniero en ese entonces. Y entonces, ¿sabes qué? La siguiente pregunta que yo les hago es, perfecto, usted, si bien es cierto, es ingeniero, dígame cómo es su modalidad de trabajo, con quién trabaja, cómo es su horario laboral. Y me dice, doctora, yo trabajo todos los días, de tal empresa. Y dime, lo primero que me va a preguntar un juez, o lo primero que te va a preguntar un juez es, ¿con quién le vas a dejar a tu hijo cuando trabajes? ¿Verdad? Entonces yo necesito que tú te contrates a una niña o una persona que te ayude y que hagamos un contrato laboral para poder hacer ver a la jueza de que realmente tus hijos también van a estar cuidados por una fémina que también va a velar por ellos y no solamente tú. Y otros que también me dicen, no, doctora, yo tengo mi propia empresa, yo puedo cuidar a mis hijos, yo dispongo de mi horario, yo quiero tener a mis hijos conmigo. Si yo quiero llevarlos a trabajar conmigo, listo, yo les llevo. Listo, perfecto, pero necesito que alguien te ayude, necesito que alguien diga, ¿sabes qué? Esta mañana
el menor amaneció con la comida bien preparada, nutritiva, no por el papá, sino por una señora que les ayuda a cuidar. Eso es lo primero que les pregunto siempre. Ahora, luego les pregunto, ¿usted tiene algún tipo de denuncia en alguna oportunidad? ¿Ha sido denunciado por violencia física, por violencia psicológica o por algún delito doloso? ¿Por qué para mí es importante preguntar eso? Para que la otra parte, yo me voy a adelantar lo que quiere decir la otra parte. La otra parte tiene que demostrar que él no está apto para tener una tenencia compartida o tener una tenencia para su menor hijo. Entonces, si la otra parte sabe que ha convivido o ha vivido durante muchos años con su pareja, definitivamente va a saber por sus puntos débiles. Yo me tengo como abogada que adelantar la jugada que va a hacer la otra parte, ¿no? Entonces, y me dice, sí, doctora, ha habido un casito de violencia familiar con mi ex esposa en el año tal, pero ha sido archivado. Perfecto. Automáticamente yo tengo que revisar esa denuncia del por qué ha sido archivado, porque si la otra parte dice, no, el señor es muy violento, por eso yo lo denuncié en 2018, automáticamente yo puedo refutar, señor magistrado, si bien es cierto, la parte ha denunciado, la parte demandante ha denunciado en este caso que mi patrocinado tiene una denuncia por violencia psicológica. Sin embargo, acá puedo demostrar que con disposición fiscal, número tal, de fecha tal, ha sido archivado porque no se han encontrado todos los elementos probatorios o se ha denunciado violencia psicológica, no ha habido el daño psíquico, por lo tanto ha sido archivado. Y una vez archivado, se ha solicitado el levantamiento de las medidas de protección y el juez especializado en temas de violencia contra la mujer o en violencia familiar ha analizado el caso y ha levantado las medidas de protección. ¿Por qué motivo? Porque justamente no ha visto ningún peligro para que ambas partes tengan, ¿verdad? Automáticamente, ¿qué voy a hacer? Ya le voy a cerrar ese espacio donde ellos quieren entrar a un terreno de querer desacreditar a la otra parte. Eso es muy importante. Son pequeños tips que les dan uno, pues, como abogados. No se vayan a olvidar. Acá veo preguntas. Me olvidé decirles. Si alguien tiene preguntas mientras voy exponiendo, no hay ningún inconveniente, lo podemos ir absolviendo a medida que voy disertando la explicación para, como les he mencionado en la clase pasada, caliente, caliente se dicen las cosas, como dicen en mi pueblo. A ver, acá hay una pregunta. Doctora, ¿cuál es la intervención de la UP en el caso de tenencia? Cuando te refieres a la UP, específicamente, ¿a qué te refieres, Luz Cajalión? Porque, por ejemplo, acá en San Martín no manejamos el tema de la UP. Dice Ruth, dice, ¿la alienación parental debería considerarse un tipo de violencia psicológica? Lo tienes que demostrar, estimada Giselle Ruth, que definitivamente han sucedido casos en los cuales ha habido un tanto de manipulación por parte de algún papá en querer hacerle de repente cambiar el parecer a los hijos, y por lo tanto, la manipulación no está constituido en nuestro Código Civil, en nuestro Código Penal como una violencia psicológica, ¿verdad? Se trata más que todo en manipular las intenciones, maquillar la decisión del hijo en este caso. A eso se refiere normalmente lo que es el tema de alienación parental. Por ejemplo, el caso que normalmente cuando vemos en tenencias, la cliente viene, doctora, me dice, yo sé que yo quiero tener la tenencia de mis hijos. El papá de mis hijos nunca ha sido un hombre detallista con mis hijos, nunca se ha preocupado por llevarles temprano a la escuela. Empezó la demanda, el hombre cambió totalmente, empezó a visitar a sus hijos todos los días. Empezó a querer llevarles a comer todos los días helado, a querer llevarles al parque, a querer recogerles en la academia, a jugar, a querer manipularlos emocionalmente, decirles, hijo, yo no quiero que me quiten a ustedes, por favor, digan. En este caso, yo también quiero estar con ustedes, que quieren vivir conmigo, yo les puedo dar eso y mucho más, y le empiezan a ilusionar a los niños. En este caso, los adolescentes ya es un poquito menos complicado, pues, de manipularlos, entre comillas. Entonces, en este caso, yo siempre les digo a mis clientes, cuando veo este tipo de
aprovechamiento o futuro en jaque de la otra parte que podría ser, lo primero que digo a mis clientes es, ¿quieres ganar la tenencia? ¿Quieres demostrar que la otra parte no tiene las facultades para tener una tenencia de tus hijos, que no te lo quite? Porque yo sé que la otra parte está con todas las ganas de quitarlo, no les des a tus hijos cuando viene a visitar. Si quiere visitar, que lo visite delante tuyo. No permites que lo saques. Y dile que el día que los va a sacar recién va a ser el día que el juez lo decide. Así yo automáticamente freno la futura manipulación de los papás. Y como si el otro abogado sabe que yo podría hacer eso, la otra parte, vamos adelantándonos a los hechos de la jugada de la otra parte, me podría meter una medida cautelar por régimen de visitas amplia también, pues no, solicitando que se le visite todos los días al menor, y el juez le puede conceder la medida cautelar porque no hay una razón de no dárselos, ¿verdad? Entonces, es ahí que justamente ya es un trabajo del abogado y la otra parte, sí, perfecto, que lo visite, pero sin externamiento, que esté presente siempre la nana, la mamá, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Excelente ponencia. Se puede realizar la demanda de reconocimiento de tenencia como primera pretensión y la suspensión de patria potestad como segunda pretensión. No necesariamente se tiene que realizar dos demandas diferentes. Por supuesto que sí. Es más, al revés lo haría yo. Ahí está la pregunta, lo puso en pantalla grande. Al revés lo haría yo. ¿Por qué motivo? Porque primero se tiene que suspender para que se le pueda dar la tenencia a la otra parte, ¿verdad? Se puede realizar en una sola, pero tú tienes que demostrar por qué estás solicitando justamente el tema de la suspensión de la tenencia de la patria potestad de la otra parte. Ahora, siempre y cuando hay un documento de por medio facultado por un juez, ¿no? Donde tú puedas solicitar justamente el tema de la suspensión, porque de otra forma no lo puedes solicitar. Si todavía ninguno de los padres tiene la tenencia ejecutada por un juez o resuelta por un juez, lo que se puede hacer, el pedido directo nada más es la tenencia y la patria potestad. Ahora, si han llegado a un acuerdo de conciliación extrajudicial y de que la mamá tenía la tenencia, la demanda no sería la suspensión, sino la variación de tenencia. Eso es lo que normalmente los abogados en tema de derecho lo manejamos. Los jueces consideran un factor negativo cuando se discute la tenencia en la situación donde uno de los padres descubrió su orientación homosexual, o sería un tema discriminatorio. Gracias. Qué linda pregunta. Te comento algo. Mira, justo yo tengo un casito sobre ello, de tema de tenencia, y lo acabo de ganar, por el tema de que la mamá tiene a sus dos hijos ya adolescentes, vivían en la casa con la otra parte, con el papá en este caso, pero ya no convivían, ya no eran parejas hace 14 años, sin embargo estaban en la misma casa, que ambos habían ayudado a construir y que ambos, ninguno pues quería perder la parte del terreno y ambos decidieron quedarse y vivir separados. Cada uno podía hacer su vida lo que quiera. Sin embargo, la mamá decidió enamorarse de otra señorita que llegaba a la casa todos los días y la otra parte lo sabía. Nunca ha objetado nada. Oye, ¿por qué mis hijos tienen que ver eso? Primer punto. La otra parte, que aún vivía ahí, porque ya no estaba con la chica, nunca ha dicho, ¿sabes qué? No me gustaría que la señorita venga a visitar a mis hijos o que estén acá ustedes delante de mis hijos. Primer punto. Segundo punto. La señorita, cuando entraba a esa casa, los menores no corrían peligro. Todo lo contrario. Los menores, en ese caso, se habían acostumbrado tanto a la chica, que la chica, bueno, acá en la ciudad de Tarapoto, era periodista, era camarógrafo, periodista, se iba a buscar las noticias para los distintos medios acá de comunicación. Los chicos querían que ella les saque a pasear porque el papá no les sacaba a pasear. Decían, pero no, ella nos lleva a comer, ella no se preocupa por nosotros, ella nos recoge del colegio, ella ve si hemos hecho nuestra tarea. Señorita jueza, tengo miedo de que, señorita abogada, tengo miedo que me quiten a mis hijos por mi orientación sexual.
Y yo empezaba a preguntar, y me di cuenta que los menores se sentían más acostumbrados a la pareja bisexual de la señora que al papá, que era el padre biológico. Y cuando se hizo la demanda de la tenencia, y que hace unos días atrás tuvimos la audiencia correspondiente, lo primero que objetó el chico es: no puede ella tener la tenencia porque ella es bisexual, vive con una mujer, que mis hijos puedan tener esas referencias. ¿Qué es eso? Obsesión, señor magistrado. El punto acá no es la orientación sexual de mi patrocinada, sino la tenencia. Y si ella está en la facultad de tener a sus hijos, automáticamente, antes de que nos vayamos a juicio, se les había preguntado a los menores: ¿cómo te sientes tú? Y ambos habían dicho: yo me siento bien con mi mamá, con la pareja, porque se había preguntado eso, porque sabíamos que la otra parte iba a utilizar el argumento de la bisexualidad. Sí, no, nosotros nos sentimos bien, a nosotros nadie nos hace nada, no nos tratan mal, no nos dicen nada de malo, es más bien, ambos se llevan muy bien y con nosotros excelente, yo vivo felices con ellos. Y hasta ahí nomás me pregunto. Si yo veo que el juez infiere mucho en el tema de la orientación sexual, automáticamente, y sé que se va a basar en eso, yo como abogada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que limitar lo que posiblemente pueda pensar el juez. Y si en ese caso no me da la razón por una supuesta orientación sexual, yo te llevo hasta la Suprema. Te llevo hasta la Suprema, no me dan en segunda instancia, te llevo hasta la Suprema. ¿Por qué motivo no me vas a dar si los niños no corren peligro? Tienen que tener en cuenta, hay que luchar con el tema de los abogados, ¿no? Pero en este caso, si nos dieron la razón, los niños no corrían peligros, no era un tema de interpretar o no era un tema de discusión la bisexualidad de la mamá, sino era el tema de que los menores, ¿dónde se sentían bien? ¿Dónde se estaban protegidos? ¿Dónde había estabilidad de amor? ¿Dónde había estabilidad de economía? ¿Estabilidad de atención? Definitivamente la mamá, ¿no? Ahí te respondo la pregunta, estimado Paul Ríos. José Miguel: doctora, ¿qué sucede si el padre solicita la tenencia compartida solo para evitar la pensión de alimentos y no porque realmente esté interesado en el menor, sino es por interés económico? Gracias. Justo como le he mencionado casi al medio de la exposición, sucede que muchos padres, justamente para no pasar pensión de alimentos, se arraigan en el tema de querer tenencia compartida. Ya es decisión o trabajo del abogado que sabe que puede suceder y sabe y tiene que tu cliente comentarte: ¿sabes qué? Dime tú que podría ser la otra parte. Doctora, solamente quiere la tenencia porque no quiere pasar la pensión de alimentos. Perfecto, listo. ¿Cuántos ustedes tienen tiempo de separados? Doctora, nosotros llevamos 2 tiempos de separados. En ese tiempo, ¿él te pasaba pensión? No, doctora, me pasaba 100 soles mensuales, no era consecutivo, perfecto. ¿Te depositaba en una cuenta? Sí, doctora, en la cuenta del Banco de la Nación. Anda, sácame tu reporte del cuenta del Banco de la Nación. Yo lo presento al juez indicando de que no ha sido un padre responsable cuando aún los menores vivían con la mamá y no había ningún inconveniente. ¿Por qué el papá no luchaba antes de la tenencia? ¿No? Lo primero que le voy a hacer es meterle, pues, ¿cómo se podría decir en pocas palabras? La cizaña, ¿no? Al juez, despertarle el interés, mejor dicho, ¿no? Le vamos a despertar el interés al juez y decir: oye, caray, sí tiene razón. ¿Por qué antes no ha pedido? ¿Por qué justo cuando hay esos problemas, el tema de los alimentos se pide tenencia compartida? Automáticamente se acredita el acto de mala fe. Hay muchas formas de poder acreditar el acto de mala fe por los padres, ¿no? Doctora, ante el incremento de feminicidios y violencia contra la mujer y niñez, ¿la tenencia compartida no agudiza riesgos para las madres e hijos? Buena pregunta, María Alegre. A ese punto también quería llegar. Mira, una táctica que están utilizando muchos de los abogados, ya sea para bien o ya sea para mal, y lo digo porque me incluyo, porque también he utilizado esa táctica, pero para cosas buenas, ojo, para cosas buenas, es que yo sé que la otra parte me quiere quitar la tenencia de mis hijos por no querer pasar pensión, por hacerme sufrir, por
por querer molestar, porque de repente es su manera de querer con sus hijos, pero yo sé que con la otra parte no va a vivir bien con mis hijos no van a tener la calidad de atención que yo les puedo dar como madre, o como en ese caso la parte que quiera tener la tenencia de los hijos. Yo puedo hacer algo. Sé que con esa persona yo he tenido casos de violencia. Mis hijos han sufrido psicológicamente que la otra parte nos insulte, nos humille, etc. Automáticamente viene mi cliente y me dice, doctora, yo quiero la tenencia de mis hijos porque estoy cansada que el papá de mi hijo todos los días nos humille, trate mal a mis hijos, los grite, los golpee, etc. Mis hijos están atemorizados. ¿Qué puedo hacer? En una, te vas a retirar de la casa. ¿La casa es alquilada? Sí, perfecto, doctora, pero me va a ir a querer ir a quitar a mis hijos en el lugar donde yo soy. Sé que me va a buscar debajo de las piedras. Tranquilidad, le digo. Tú salte de la casa, yo te ayudo. Y me ha sucedido. Yo te ayudo. Y una vez que estás establecida en el lugar donde estás con tus hijos, que sea completamente, que cumpla condiciones, pues con cada uno con su espacio y todo lo que acabo de mencionar inicialmente, automáticamente nos vamos a la denuncia a la comisaría y denunciamos el último hecho de violencia. Y solicitamos como medida cautelar que se nos otorgue la tenencia provisional de los menores por el tema de violencia. Automáticamente yo estoy resguardando, ¿verdad?, la integridad tanto de la mamá y de los hijos, y les estoy otorgando a través de las medidas de protección con medida cautelar bajo la ley 30364 inmediatamente la tenencia provisional. Que tenencia provisional, como dicho sea de paso, provisionalmente, ojo, igual a una semana yo puedo ejecutar y solicitar la tenencia absoluta a través del juzgado de familia, independientemente de que tú tengas la tenencia provisional. Que sí o sí yo lo realizo en estos casos. Otros abogados también sabidos, que saben que bajo la ley 364 se puede otorgar medida cautelar por el tema de la tenencia provisional. Por acto de mala fe también denuncian falsedades y automáticamente se llevan a la tenencia. Automáticamente como abogada, también como dices, doctora, sí agudiza el tema de la violencia psicológica, pero yo tengo que demostrar que él lo hace por eso. Y solicito en el proceso interno la ejecución, la tenencia absoluta de mis menores hijos. Y tengo que demostrar que mis menores hijos no están con todos conformes con la otra parte, o corren peligro, o no van a tener lo que conmigo como mamá o como papá puedo darle a mis hijos, ¿verdad? Eso es lo que sucede mucho en los casos, en las prácticas diarias como temas de abogados. Simplemente, si bien es cierto, la ley nos da las armas, pero nosotros tenemos que utilizarlas adecuadamente. Hay que aprovecharlos. A ver, es un factor negativo que el padre tenga antecedentes psiquiátricos para la solicitud de tenencia. Uy, todas las preguntas que me están haciendo se parecen mucho a mis casos. Mira, yo te comento, lo voy a tratar de hacer lo más casuístico posible, ¿no? Viene un papá y me dice, doctora, yo quiero tener la tenencia de mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 2 años. Yo, no vas a poder, y le empiezo a explicar el por qué, que posiblemente nos perdamos, pero a excepción que demostremos que el menor corre peligro, le digo. Doctora, sí, me dice, la señorita tiene problemas psiquiátricos, toma pastillas, y cuando no las toma, tengo miedo que a mi hijo le pueda pasar algo, ella se pone muy agresiva. Vamos por partes, te digo. ¿Alguna vez ella le ha golpeado a tu hijo bajo las condiciones psiquiátricas que ha tenido en un lapsus de arranque? Y me responde que no. Listo. ¿Alguna vez tu hijo ha corrido peligro porque la señorita ha estado tomando las pastillas, la relaja y se quedó dormido y tu hijo estaba a peligro de, no sé, caer en la piscina, un hueco, qué sé yo? Y me dijo que no, porque ella ya se había anticipado de que ella tenía ya una nana a su costado, siempre, las 24 horas, todos los días en su casa, que si a ver pasaba algo, ella también estaba despierta cuidando al nene. Entonces, por ese lado, descartar.
El tema psiquiátrico, joven o doctor, no sé con quién tengo el gusto, bueno, doctor de todas formas, no se trata del tema de la salud de la persona. Lo que se trata es, o la pregunta correcta sería es, ¿corre peligro el menor con una mamá que tiene tratamiento psiquiátrico? Eso lo tuviera que resolver un juez. Yo tuviera que demostrar que el menor sí corre peligro, que la mamá en su arranque de enojo, de, qué sé yo, de su trance psiquiátrico, deja en desprotección al menor, lo abandona, ahí corre cierto peligro de integridad física, etcétera. Una vez que tú demuestres esto, estoy seguro que sí tú puedes quitar la tenencia por temas psiquiátricos. Mientras no demuestres lo contrario, y mientras que la otra parte demuestre que está medicado, que no ha habido ningún problema, que el menor no corre ningún peligro, no lo vas a lograr. Mi punto de vista, no. A ver, otra pregunta. Me perdí. Aquí está. Doctora, buenas noches. El padre que tiene medidas de protección, al morir la madre, se lleva a sus 2 hijos que ya había dejado con la mamá. E incluso quiere disponer de los bienes de la causante que tuvieron en convivencia, sin tener en cuenta que ya se habían separado y hecho separación de bienes. La madre de la mamá fallecida pide también la tenencia. Entonces, ¿le corresponde la tenencia al padre o a la abuela materna? Eso es una pregunta muy generalizada, estimada Rosario. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos a ver el tema de las medidas de protección en primer lugar, en su momento, hay que ver qué tipos de medidas de protección tenía. Porque hay que tener en cuenta que las medidas de protección en temas de violencia son la abstención de la violencia psicológica, ¿no? Eso es uno. La no proximidad, eso es otro. Las terapias reeducativas, las terapias psicológicas para el agraviado, para, en ese caso, para el agresor. Hay que tener en cuenta qué tipo de medida de protección ha tenido el padre. Normalmente, si no hay un grado de medidas de protección altamente que no le permita a ambos personajes, tanto papá e hijos, acercarse, no va a haber ningún problema. Pero si hay el alejamiento, que no se puede acercar, la proximidad, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer la otra parte? Demostrar que llevado su terapia psicológica, que los menores ya no corren peligro con ellos por un tema de su integridad física, y solicitar el levantamiento de las medidas. Y recién ahí puedes solicitar la tenencia para los menores hijos. 1. 2. La abuela automáticamente, que ha estado con la mamá materna en este caso, puede inmediatamente poner la demanda de tenencia y con una medida cautelar solicitar la tenencia provisional, inmediatamente informando que el papá tiene medidas de protección y qué tipo de medidas de protección, y que para que no pierdan la calidad de vida los menores, que continúen con la abuela. Ese es segundo. Y tercero, con tu pregunta acerca de los bienes, es un poquito confusa porque tú me dices acá que se separaron y después cuando muere él aparece, a pesar de que se han separado y han hecho separación de bienes. Se han hecho separación de bienes, esa es la mayor prueba de que ya no puede tenerse como sucesión intestada o como heredero universal, porque ya hay un documento de separación de bienes, ¿verdad? Y por lo tanto ya no procedería, o el juez civil le va a decir improcedente tu pedido, porque tú no has vivido. O en todo caso, si él desea y logra que le admitan su demanda por unión de hecho, por unión de hecho, reconocimiento de unión de hecho, automáticamente la mamá, ¡pum!, se puede incorporar al proceso y decir, oigan, usted ya se separó y yo tengo pruebas de eso. Pam, 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 documentos. Hay muchas formas de poder paralizar o congelar a esas malas personas con actividades que quieran confundir a los jueces o a los magistrados con sus actitudes. Siguiente pregunta. Doctora, buenas noches. Ambos tienen la tenencia compartida, pero uno no cumple con lo mandado. Al mismo tiempo, el hijo no quiere con la madre. A ver, no, ambos tienen la tenencia compartida, pero uno no cumple la tenencia, supongo, ¿no?
con lo mandado y al mismo tiempo el hijo no quiere con la madre que no cumplió con la tenencia establecida. Mejor dicho, el niño está bien con el papá y con la mamá que tiene también la tenencia compartida no la quiere ir a ver. Automáticamente, ¿qué es lo que puede hacer el papá? Solicitar la variación de la tenencia correspondiente. Indicar que algo ha pasado con el menor, ¿no? Y que ya no quiere ir a vivir o no quiere estar los días que le corresponde con la mamá, que ya no se haga tenencia compartida, sino un régimen de visitas. Y preguntar el por qué el menor ya no quiere tener o estar compartiendo la tenencia con su mamá, ¿verdad? Ese es uno. Punto número dos, porque si tú no solicitas la variación de tenencia y la mamá, por más que tú no hayas recogido al menor y tú nunca hayas informado, puede decir, ¿sabes qué? Voy a dejar a mi hijo, me toca mi visita hoy día de 8, perdón, me toca mi tenencia, un viernes de 8 hasta el martes, hasta las 5 de la tarde. Puede solicitar en la comisaría de familia o en la comisaría más cercana de su jurisdicción que se levante acta que el papá no le quiere dejar ir a su hijo. ¡Pum! Le va a meter en problemas al papá por el tema de desobediencia a la autoridad, etcétera, ¿no? Por eso es bueno solicitar la variación de tenencia correspondiente. Ojo con ello. La siguiente pregunta es, buenas tardes, buenas noches, ya. ¿Qué hacer en el caso la denunciante tiene medidas de protección y el señor igual sigue con amenazas? Doctor, si no está cumpliendo con las medidas de protección, que le vuelva a denunciar correspondientemente por violencia psicológica o violencia contra la mujer. Y ya no solamente con ese delito, que le anexen para el delito de desobediencia a la autoridad, porque si tiene medidas de protección y el otro sigue con sus amenazas y sigue exhortando con el tema de la violencia, ¿qué va a hacer el policía? Va a informar al juez que va a llegar la investigación o en este caso, diciendo, ¿sabes qué? El señor tiene ambos señores tienen la denuncia anterior y la señora tiene medidas de protección activas. Entonces el juez, viendo que la señora tiene medidas de protección, amplía más las medidas de protección y automáticamente remite copias a la fiscalía para que se aperture por denuncia por desobediencia a la autoridad. ¿Ya? La abuela puede solicitar la tenencia o acogimiento provisional. Usted dice que puede solicitar la tenencia. La abuela puede hacer la tenencia o acogimiento provisional. Justo como yo les había mencionado, los terceros no tienen del todo la tenencia. Ellos son los tutores provisionales. Los había mencionado. Sin embargo, hay abuelos que sí solicitan la tenencia. En este caso, los tutores provisionales es cuando también existen otros factores u otras personas que desean la tenencia de los menores. Pero en los casos de tenencia que solicita la abuela, es también en el caso de que no hay nadie que los pueda coger y la abuela está en toda la facultad de poder tener la tenencia sobre los menores. He ahí la diferencia y en qué momento podemos ejecutar la tenencia para los terceros de los menores. ¿Ya? Luisa dice, en el caso, en un acta de MUNA se indicó alimentos, régimen de visita y tenencias a la madre. Pero cada vez que el padre va a visitar al niño, si el señor insulta a la madre y hace escándalo, ¿qué puede hacer? Inmediatamente la denuncia para que tenga las medidas de protección y solicitar pues una variación de régimen de visita, porque si de repente el papá se va y hace cumplimiento de su régimen de visitas, es y pelean porque de repente no están de acuerdo en que el otro llegue muy tarde o ya no está de acuerdo en el horario que le han dado para su régimen de visitas y el otro se molesta y ambos terminan insultando, se van peleando, que sucede en la práctica judicial y sucede todos los días, casi en todos los casos que se ve, por si acaso. Entonces, inmediatamente, pues, hacer la denuncia por violencia familiar. ¿Por qué? Violencia familiar, violencia contra la mujer, y se obtienen las medidas de protección. Si esa persona sigue y no se abstiene, inmediatamente suspender el régimen de visitas hasta que se comporte y tenga un adecuado comportamiento, porque los menores están presenciando violencia. Hay que tener en cuenta. Pero si los menores no están presenciando violencia, entonces no va a proceder la solicitud de la suspensión, sino solamente el tema después el tema de la denuncia por violencia familiar. Súper largo, a ver.
En el caso de un padre que esté solicitando la tenencia compartida, pero tiene una investigación penal en curso sobre presuntos tocamientos indebidos en agravio de su hijo, respecto de cuál está solicitando la tenencia, es posible fundamentar que se declare infundada la demanda precisamente en el riesgo que corre el niño ante los presuntos antecedentes o tocamientos, o el juez estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia de declarar infundada la demanda bajo ese fundamento, pues son una denuncia. No. Lo que tú tienes que solicitar ahí, doctora Nancy, es la suspensión del proceso y que se continúe una vez que se esclarezcan los hechos en la vía penal. Eso es uno. Me ha tocado también un caso justo de que ambos padres jóvenes, papá primerizo, tenía primera vez una hijita, pero la mamá ya no era primeriza, ya era su segunda hija con esa nueva pareja, porque ella ya tenía un hijito ya de 12 años aproximadamente. Se separan y la señora decide quedarse con la niña, le agarra a la fuerza, era una niña de 3 años, en mi caso yo recuerdo. Y el papá se desesperaba y decía, yo no les quiero dejar con ella. Y después, automáticamente, la mamá inmediatamente tuvo una nueva pareja. Interpone su demanda de tenencia indicando que tiene unión familiar. Que tiene unión familiar y que el papá le da su régimen de visita. Le da el régimen de visitas al papá. Y en una de esas régimen de visitas, la chiquita cuenta que el hermanito, el hermanastro de 12 años, le había realizado tocamientos indebidos. Le había tocado las partecitas. Y inmediatamente el papá va y pone la denuncia correspondiente. Automáticamente le suspenden a la mamá la tenencia y le dan al papá la tenencia provisional. Entonces, la otra parte solicita la suspensión de la demanda de tenencia de mi patrocinado hasta que se esclarezca la verdad de los hechos. En la denuncia penal, perdón, en la denuncia o en la vía penal, la menor en cámara Gesell cuenta que el hermanito, un día cuando estaba jugando con su muñequita, el hermanito le dice que quiere jugar al papá y la mamá, y que ella quiere ser la mamá, y que el vecinito del costado puede ser el hijo, y que deberían de mandar a jugar en otro lado, y que le tiene que besar, y le empezó a tocar. Entonces la niñita le cuenta al papá, papito, ya sé jugar a la mamá y el papá, y el papá, pues, así, ¿cómo es eso, hijita? Mi hermanito, le llamaba a mi hermanito, me enseñó a jugar al mamá y al papá. Así, cuando le dice, le empieza a preguntar, le empieza a dar sospechas al papá. Tal día, y me empezó a besar, y me dicen que los mamás y los papitos hacen eso, y me tocó mi paz. Inmediatamente pone la denuncia. Ese acta de cámara Gesell, automáticamente, yo lo extraigo y solicito una copia certificada de la fiscalía, y lo ingreso al Poder Judicial, al juzgado de familia, y solicito que se levante la suspensión independientemente de que si hay o no haya la responsabilidad que pueda hacer el proceso penal. La menor ha contado un hecho que una niña de 3 años no puede mentir fácilmente, y introduzco la pericia psicológica de la menor, y automáticamente se levanta la suspensión y le da la tenencia a mi patrocinado. Entonces, he ahí tu pregunta, estimada Nancy. Hay que ver los fundamentos de la cámara Gesell, hay que ver hasta qué punto en la cámara Gesell la menor ha sido agraviada, ¿verdad? O menor agraviada en este caso. 2, hay que ver también la pericia psicológica, si sale o no sale, en ese caso, responsable el padre. Lo que aquí hay que tener en cuenta, y como ya lo he mencionado, es el interés superior del niño o del adolescente. Con esa cámara Gesell, con esa pericia psicológica, tú puedes acreditar que el menor corre peligro, ¿no? A excepción, pues, que se demuestre que todo lo que ha dicho el menor es totalmente falso, qué sé yo, con la cámara en lugar de los hechos, que no ha sucedido como dice la menor, y entre otras cosas. Como indico, repito nuevamente, lo que prevalece es el interés superior del niño o del adolescente. Y es ahí como tú puedes demostrarlo a través de esas vías, ¿verdad?
¿Qué pasa si la tenencia lo tiene la mamá y el niño no quiere ir con el papá en régimen de visita? Yo tengo que preguntar a mi menor hijo por qué no quiere ir a ver a su papá, ¿verdad? Ahora, si es por un tema de capricho, bueno, el papá está en todo su derecho de poder ejecutar su régimen de visita. O decirle, ¿sabes qué? Juanito, mi hijito no quiere ir contigo, mejor visítalo acá. ¿No? No, pero yo lo quiero llevar, pero mi hijito no quiere salir. Entonces, lo que puede solicitar la otra parte es, porque no le pueden quitar el derecho de su régimen de visitas, a excepción de que corra peligro el menor cuente que haya sucedido algo ineludible, que corra en riesgo su integridad física, ¿no? En este caso, solicitar la variación de régimen de visitas a que se haga un régimen de visitas sin externamiento, o sea, sin sacar a la menor de la casa o del núcleo de la familia de la mamá, del lugar donde está. ¿Ya? No, estimado Alfredo, yo no sabía esto, les comento, mira, bueno, soy una abogada joven, pero hace poco mi cliente, un clientito mío, nos, doctora, yo me estoy separando de mi pareja, pero ambos hemos decidido tener la tenencia compartida de mi menor hijo. Entonces yo feliz, perfecto, llamo a la conciliadora, doctora, ¿sabes qué? Ayúdame, vamos a hacer tenencia compartida y eso, para que tal fecha, le merece una fecha y podamos llegar a un acuerdo. Inmediatamente la doctora, en ese caso la conciliadora extrajudicial, me puso el parche y me dijo, no, doctora, las conciliadoras extrajudiciales, eso incluye tanto privadas y particulares, la del Estado y las particulares, en ese caso, para la redundancia, no podemos, no estamos facultados para poder conciliar tenencia compartida. Solamente le dan facultades al juez. Y es ahí donde yo supe que las conciliadoras no pueden dar tenencia compartida. Solamente está facultado el juez de familia, el juez especializado. Y ahí, si el juez decide darle tenencia compartida, sí es válido. Pero en la de MUNA, no. Ni en ninguna otra conciliadora. Ni particular, ni privada. Tengan en cuenta eso. Bueno, creo que ya hemos culminado con la ráfaga de pregunta. Lo último que yo puedo decirles en ese tema de tenencia es que el tema de la tenencia compartida no debe pasar desapercibido para la autoridad que conoce el caso, en lo que se ha venido el denominar el síndrome de alienación parental. No, lo que se supone que el padre o madre que vive un tiempo con el niño trata de indisponer a este con el otro padre o con la madre. No hay que olvidarnos que como defensores de la ley y de la justicia, hay que estar abiertos todos los ojos y nuestras antenitas judiciales, como los llamamos nosotros los abogados, y de acuerdo a eso, demostrar que la persona que tú patrocinado está apto para tener la tenencia absoluta o la tenencia compartida para tus hijos. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Creo que no. Hemos tenido Doctora una buena Varenka, disertación de clase. estimada doctora Varenka, muchísimas gracias primeramente por la excelente disertación como ya nos tiene acostumbrado. En estos momentos, para finalizar ya la ronda de preguntas, por favor levanten la mano quienes no hayan formulado a través del chat. Únicamente vamos a recepcionar las preguntas a través del audio, toda vez que la doctora ya ha agotado la ronda de preguntas a través del chat del Zoom. Adelante, estimada doctora Gabriela. Muchas gracias, doctor. Doctora, buenas noches. Mi pregunta, ¿puede solicitar tenencia aquella madre que cuenta con antecedentes psiquiátricos? Ya respondí esa pregunta. No sé quién me preguntó. Siempre y cuando, si la paciente psiquiátrica hace que corra peligro el menor, ojo, se le puede quitar la tenencia a la persona que tiene tratamiento psiquiátrico. Pero si una persona que tiene tratamiento psiquiátrico, que toma sus pastillas, que no ha habido hasta la fecha
que le perjudique algún comportamiento al menor, que le perjudique su integridad física, su integridad emocional, ¿por qué motivo hay que quitar? Lo primero que te va a preguntar el juez es, pero hasta el momento no he visto nada que pueda darme luces de que podría correr el niño peligro, ¿no? A menos que se demuestre lo contrario. Lo he explicado en una de las preguntas que me hicieron con un caso que incluso hice. ¿Alguien más tiene una otra pregunta? Sí, muchísimas gracias, estimada doctora Barenca. Estimados participantes, alguien más que no haya formulado su pregunta, por favor levante la mano en estos momentos. Caso contrario, ya estaríamos dando por finalizado la materia o el tema correspondiente al tema del proceso de tenencia. Hay una pequeña pregunta, nos dicen, ¿es frecuente que madres víctimas de violencia siguen tratamiento? Ah, bueno, la doctora María Alegre seguro nos dio una información. No terminó la pregunta, no terminó la pregunta. Sí. Estimada profesora, muchísimas gracias nuevamente. Estimados participantes, para finalizar, acompáñanos con la cámara prendida, por favor, para que podamos hacer nosotros la toma y la captura, y a ver quiénes van prendiendo la cámara entonces para poder hacer ello. De igual manera les invitamos a que puedan inscribirse al diplomado, este diplomado que ya está en su tercera sesión. Invitamos nuevamente a que puedan matricularse y estar presente. Ahora sí, estimada profesora, mientras los participantes están activando sus cámaras, demostrando que todavía no están durmiendo porque es bastante temprano la sesión académica del día de hoy, les Está desaburrido solicito... la clase, ¿verdad? Ya, bueno, de repente alguien se quedó dormido por eso. De todas maneras, doctora. Sí, el doctor Alfredo nos pregunta, doctor, ¿se comunica a través de la plataforma del Colegio de Abogados de Arequipa, en la plataforma de Facebook? Ahí va a encontrar toda la información, doctor Alfredo. Finalmente, estimada profesora, ya tenemos la gran cantidad de participantes que están con la cámara prendida. Yo le solicitaría unas recomendaciones o tips para una excelente interposición de, o poder ganar y salir airoso en un proceso de tenencia. Siempre hagan las preguntas que les he indicado. Pregunten siempre a sus clientes sus antecedentes, si tiene estabilidad económica, aparte que también se les va a dar el amor y la protección a sus hijos, y si en el lugar donde van a vivir, sus hijos no corren peligro y les da su espacio adecuado. Y que definitivamente traten bien a sus hijos, porque el menor que quiere vivir con la mamá, cuando el juez le pregunta, yo quiero vivir con mi mamá, por más que tenga toda la estabilidad económica, todo el dinero, todo por parte a favor del papá, pero si el menor se siente más seguro que quiere vivir con la mamá, pero que también le da su espacio, que también le da su lugar, ¿a quién creen que le van a dar el juez justamente la tenencia? Donde el menor se sienta mejor, ¿verdad? Es ahí que ustedes tienen que ver punto por punto para ver si están adecuados entre los papás, van a cumplir la tenencia y puedan ganar el proceso de una manera infaltable, ¿no? Muchísimas gracias, profesora. Gracias también a los participantes que día a día nos acompañan con la cámara prendida, haciendo una demostración de que están presentes en cualquier lugar, ya sea en la casa o en el trabajo. Esto ha sido todo con el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Hasta una próxima oportunidad. El día martes nos reencontramos para analizar el tema de régimen de visita. A la doctora Barenca aún lo vamos a tener seguramente en otras sesiones o igual en otros programas académicos del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Muchísimas gracias, profesora. Muy buenas noches. Le enviamos un fuerte saludo desde Arequipa hasta San Martín, esperando que tenga un buen fin de semana. De igual manera para todos los participantes. Muchísimas gracias, profesora. Ahora sí le dejo las últimas palabras de despedida en su persona. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Me he sentido conforme con sus preguntas y espero haber estado a la altura de cada uno de ustedes. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor Michel. Muy buenas noches por todos.